En equipo, Antonio Valcárcel y los trabajadores de las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán en la costa de la Axarquía malagueña entre 1964 y 1998. La Sociedad de Amigos de la Cultura reivindicamos el valor de los yacimientos fenicios de la costa del municipio. Después del éxito de una serie de conferencias, inauguramos esta exposición que, a través de su conocimiento, valore socialmente la importancia de las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán y de los trabajadores desde los años 60. Soy José Ramos Muñoz, yo soy de origen de Torre del Mar, soy profesor catedrático de Prehistoria en la Universidad de Cádiz y participé como estudiante joven en aquellos primeros trabajos a finales de los 70 y en los años 80 con los profesores Chúbar y Arteaga en los trabajos en estas excavaciones. El motivo de estas grabaciones es rendir un homenaje a la figura de Antonio Valcárcel y de los trabajadores que participaron en las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid desde los años 60 hasta los años 90 en la zona de Torre del Mar y del río de Vélez. Ante el reciente fallecimiento de Antonio se le ha querido rendir este recuerdo que va dirigido a él, a los trabajadores y en general a todo el equipo de arqueólogos, con especial recuerdo a los profesores Chúbar y Arteaga y en general a todo un equipo que fue fundamental para esta zona, para Torre del Mar, por muchas perspectivas. Por una perspectiva primero laboral para aquel equipo humano, puesto que las condiciones sociales e históricas eran duras en aquellos momentos y las excavaciones fueron muy importantes para la vida de estos trabajadores, y luego, por supuesto, como arqueólogos, por la importancia que tuvieron estos trabajos para la reconstrucción histórica de todo un proceso de sociedades desde la prehistoria final, la llamada protohistoria y el mundo romano, que en estos enclaves de la zona de Vélez Málaga, de Algarrobo, se pudieron organizar secuencias históricas que ayudaron a toda una reconstrucción importante del Mediterráneo occidental y en general del sur de Europa. La intención de esta exposición es visibilizar el trabajo arqueológico en su integridad, no tanto en lo referente al plano científico, que de alguna manera está bien documentado y la sociedad puede acceder a él si tiene realmente interés, pero también entenderlo como una actividad que tuvo un gran impacto en la zona y que implicó que muchas familias se incorporaran y pudieran vivir de eso y en muchos casos pues encontraran su vocación, ¿no? El objetivo último de estas actividades culturales es acercar a la ciudadanía el impresionante patrimonio arqueológico de la región y la interesante historia de su investigación. Pues es básicamente una socialización, llegar a la sociedad, recordar en la zona de la Axarquía, de Vélez Málaga, de Torre del Mar, la importancia de un patrimonio fundamental, un patrimonio que se conoce, pero hay que conservar, hay que cuidar y hay que hacerlo llevar a la sociedad. Ese concepto de socialización, que la gente, sobre todo los niños, las futuras generaciones, lo valoren, lo cuiden y lo respeten, y forma parte de nuestra historia, de señas de identidad y de una parte fundamental de un patrimonio que, además de tener ese valor histórico, puede ayudar también a un desarrollo. Las primeras excavaciones en la zona de la desembocadura del río Vélez junto al Torre del Mar se remontan a la década de los 30 del siglo pasado, cuando Adolf Schulten exploró la zona, especialmente las cercanas elevaciones del Peñón y Cerro del Mar. En los años 60, con la llegada de los investigadores del Instituto Arqueológico Alemán, se retomarían estas investigaciones, pero fue entonces la pequeña colina de Toscanos la que llamó la atención de los arqueólogos. Allí vino de verdad como impulso importante un hallazgo que un amigo mío, Hans-Georg Niemeyer, había hecho en la colina de Toscanos, siguiendo los pasos de Schulten, Adolfo Schulten, un historiador alemán, y se había encontrado allí, concretamente su mujer, había encontrado 2 fragmentos protocorintios, que era una sensación indicando que aquí puede ser un yacimiento protohistórico, ya de una época bastante antigua.
Volvimos sobre el sitio, buscamos más cerámica y había bastante de esta famosa cerámica de engobe rojo y que en el primer momento tampoco sabíamos qué era, pero lo vi después en Cartago y en otros sitios y quedó claro que estamos allí sobre un yacimiento, sobre una factoría fenicia púnica. Los investigadores no tardarían mucho en resolver sus dudas. Habían conseguido localizar la ciudad antigua a la que hacían referente esas fuentes antiguas. En colaboración con Manuel Pellicer Catalán, el Manfred Schubart y George Niemeyer, iniciaron la primera campaña de excavaciones. Pocos días sabíamos que estamos con estratos y en parte bien conservados de época protohistórica con material fenicio. Y era un gran descubrimiento para nosotros, una sensación y científicamente también sensacional. La investigación fenicia del Bajo Vélez es sin duda alguna importantísima porque ha marcado una pauta en la investigación fenicia occidental. Ahí se descubrió por primera vez un yacimiento, o sea, un hábitat, un poblado fenicio. O sea, se descubrió su estratigrafía. Por primera vez se pudo documentar un poblado fenicio. Hasta entonces solo se conocía una necrópolis, la necrópolis de Laurita en Almuñécar. Pero ahí en el 64 el equipo de los profesores Pellicer Catalán, Hermann Fritz Schubert y Hans-Georg Niemeyer han descubierto Toscanos, el yacimiento fenicio de Toscanos, y ellos pensaban que fuera un yacimiento griego, porque estaban buscando la Mainaque griega, pero han encontrado el primer yacimiento fenicio del occidente de la Hercúmene. Por lo tanto, importantísimo en el marco de esta investigación fenicia internacional. Además de este primer descubrimiento en Toscanos, el equipo pudo localizar varios enclaves ocupados en la antigüedad, aportando una valiosa información para la historia del Mediterráneo. Hay restos de diferentes épocas de los fenicios, desde más o menos el inicio de la colonización fenicia hasta el tiempo romano, ¿no? Es decir, que todos estos procesos de los fenicios que vinieron del Oriente Próximo hasta los cartaginenses, ¿no? Que luego llamamos los púnicos, ¿no? Y después de las guerras púnicas y todo esto se refleja en los estudios también en Torre del Mar. Las costas de la Axarquía se convirtieron entonces en una verdadera escuela de arqueólogos, donde participaron especialistas que en muchos casos acabarían convirtiéndose en referentes en sus áreas de investigación. Soy Osvaldo Arteaga, de origen venezolano, nacionalizado español. He estudiado en la Universidad de Granada, donde obtuve el doctorado en el mundo poblamiento antiguo de la península ibérica. Luego he ejercido profesionalmente como catedrático de la Universidad de Sevilla, de cuyo departamento de prehistoria y arqueología fui director. Sí, me incorporé en las excavaciones del puerto fenicio, siendo estudiante todavía en la Universidad de Granada, y por recomendación de mi entonces maestro, don Antonio Arribas, vine y participé en lo que era la excavación en la vía del ferrocarril, en la parte del acceso a la colina de los Toscanos. Esa fue mi primera participación. Hasta hoy, esta zona, esas excavaciones, aunque la última hecha por el instituto fue en el 86, sigue siendo una referencia para la arqueología fenicia. Es una referencia en Alemania, es una referencia también en España, pero también en otros países del mundo fenicio. En una primera fase, los investigadores se dedicaron a documentar los yacimientos, su cronología y sus interrelaciones.
El éxito de estos trabajos permitió formular preguntas más complejas, tratando de reconstruir el medio en el que estas poblaciones habían vivido. Eso de poder navegar también era otro tema de investigación que empezamos juntos con unos geólogos para ver cómo era la entrada del mar para los barcos fenicios y dónde puede ser y dónde puede haber existido su puerto. Y eso se empezó con bastantes perforaciones muy densas que dejaron como resultado que en época fenicia tuvimos aquí todavía una bahía del mar y los barcos entraban fácilmente. Eso los geólogos de Kiel y Bremen con el profesor Hans-Dieter Schulz investigaron esto, y nuestro amigo y colega Osvaldo Arteaga. Precisamente partiendo de las excavaciones del Cerro del Mar, como hice los cortes de la ladera baja, tuve la posibilidad de hacer la primera excavación que se hacía en la vega propiamente dicha. ¿Y cuál no sería la sorpresa? Que ello dio una potencia de muchos metros de sedimentación aluvial y con una cobertura, vamos a decir así, erosiva, de muros de la época romana, o mejor dicho, del siglo IV, de época púnica romana. Y eso nos dio la pista de que bajo las limos del Vélez habían construcciones de ciudades antiguas. Pasó de visita en aquel momento el profesor Kozak de la Universidad de Múnich y vio el peligro inminente que corríamos los arqueólogos con los métodos tradicionales, excavando, empozando, entibando, con el peligro que los freáticos conllevan. Entonces esa fue la idea de invitar a un profesor, que hoy es mi colega Schulz, que trabajaba en Castanas, en Grecia. Dijeron, hay un problema de sedimentación, no meramente arqueológico, y si pudieras colaborar. Eso fue lo que hizo que en el 82 la primera perforación de lo que hoy se llama geoarqueología la hiciéramos allí, al pie del Cerro del Mar. Allí comenzó la colaboración interdisciplinar con el profesor Schulz, porque se nos encomendó la dirección del corte 44 de Toscano para buscar el puerto de la ciudad, de la factoría fenicia. El éxito, se sabe, fue rotundo, y eso dio pie a que lanzásemos otros proyectos de investigación en las costas mediterráneas de Andalucía, en la bahía de Cádiz, en el Algarve. Eso es lo que dice que nació la lógica, la metodología que utilizamos en estos proyectos, nacieron aquí en la Axarquía, y sobre todo de esa perforación del Cerro del Mar. Así, a partir de esta época de 1964, la arqueología fenicia tiene un papel muy importante en nuestro instituto. También la directora Dietrich Mazzoli, por ejemplo, está especializada en esto, y eso viene por Torre del Mar, ¿no? Eso no hay que olvidar. El que dirigió esos trabajos de parte alemana, el profesor Schubert, siempre ha defendido el trabajo interdisciplinar. Por lo tanto, en esos equipos trabajaban también zoólogos, botánicos, geólogos, o sea, representantes de distintas disciplinas, porque solo en este trabajo, en este diálogo interdisciplinar, se consigue entender lo que era la antigüedad. De la misma manera que conozco al profesor Ramos, de gente entonces estudiante en las excavaciones, pues yo conozco ahora más de 8 catedráticos que se han formado en investigaciones en la península ibérica en materia de geología. En este caso, por ejemplo, en las campañas con el señor Schubert de Fuente Álamo, hay por lo menos el señor Bibern, Gerd Hoffmann mismo visitó por primera vez en la península en plan de trabajo y de futura tesis en Fuente Álamo, y luego, que duda cabe, aquí en las laderas del Cerro del Mar, pues con el mismo profesor Schulz, 3 de esos doctorandos, y entre ellos Hoffmann, que llevó con Antonio Valcárcel, la colaboración conmigo en todo el proyecto Costa hasta la zona de Algeciras, ¿no? Los proyectos arqueológicos en la zona fructificaron
y supusieron un importante impulso para el conocimiento de la historia y el avance de la propia disciplina. Pero, ¿cuáles fueron las repercusiones sociales de estos descubrimientos? Muchos de los vecinos de Torre del Mar y otras poblaciones cercanas guardan aún el recuerdo de su participación. Cuando llegaron los fenicios aquí como extranjeros, se encontraron no en un país sin habitantes. Estaba la península bien ocupada por gentes, por tribus de la península ibérica, pero eran naturalmente los vecinos que buscaban para su negocio, para hacer intercambio. Y se influyeron mutuamente. La cerámica a mano de las tribus llegó a los yacimientos fenicios y los fenicios al revés exportaron sus productos, sea de metal, sea la cerámica del torno. Los excavadores, cuando llegaron aquí a estas costas, tampoco encontraron campos sin habitantes y terrenos llenos también de arqueólogos, y era lo lógico que desde el primer momento se entraba en contacto con ellos, primero para hablar y comunicar los nuevos descubrimientos, pero al mismo tiempo para pedir colaboración y muy oficialmente también un permiso para poder excavar. Me llamo Fernando Valcarce, soy hijo de Antonio Valcarce y trabajé en muchísimas excavaciones directas o indirectamente con las que estaba mi padre, porque mi padre estaba desde el 64 con el Instituto Arqueólogo Alemán. Yo he trabajado en muchas excavaciones y he visto todo lo que podía ocurrir dentro de las excavaciones. Llegaron aquí unos tiempos muy difíciles, los años 64, que había mucha falta económica y tenían unos dineros muy frescos que aquí al pueblo le hizo muchísima falta y quitó muchísima hambre. Había un encargado para cada corte y mi padre podía entrar a cualquier corte dando su opinión sobre lo que había allí dentro. Yo soy Rafael Mora Pascual, de profesión agricultor. Y la verdad es que he participado, no digo en todas, pero en casi todas las excavaciones que se han hecho aquí en la costa. Mayormente desde el Morro de Mezquitilla hasta los Toscanos. Esa ha sido la zona que yo más me he movido, entre los pantanos del Garrobo también y la Vega de Mena, hasta Vélez Málaga. Y he colaborado en lo que he podido y he puesto el máximo interés en mi trabajo. Esa ha sido mi misión. Yo la excavación para mí fue una cosa que la viví con mucha intensidad porque me gustaba, ya no por el aporte económico que me diera, pues que nosotros vivíamos de nuestras tierras que teníamos propiedad y a renta con la casa agraria, y vivíamos de eso humildemente porque el campo no daba para más. Entonces yo también aprovechaba esta etapa de las excavaciones porque me gustaba, me aportaba algunos beneficios económicos para ayudar a la familia, a la casa, que ya estaba yo casado y con hijos, y lo vivía, que es lo importante, que lo vivía. Esa es la verdad. Yo me llamo Francisco Suárez Moreno. Yo he estado trabajando desde la primera excavación en el año 64. Y aquí continuamente, cada vez que han venido, he trabajado con ellos. Íbamos a limpiar primero, apartar la tierra de arriba, toda, limpiarlo todo un poco. Y después yo ponía los hilos, y sobre los hilos íbamos excavando para abajo. Y encontramos una tapia, que fue la primera que se encontró, que puso un hilo, y cuando ya llegábamos a 2 metros de hondura, apareció la tapia justo al corte que llevábamos. Tan pequeña cosa hecha que uno decía, este aparato que están mirando es un radar que marca lo que hay bajo tierra.
Y Suba decía, no, esto no es un radar. Soy Antonio López Molina y estuve participando en las excavaciones que se realizaron tanto en Cerro del Mar. Había trabajo que había que hacer un poquito más duro, que era cuando iniciaban lo que eran los cortes, cuando teníamos que trabajar a pico y pala para ir haciendo lo que eran, digamos, en este caso, limpiando hasta llegar a lo que era, digamos, las excavaciones. Y después había otras veces que era un poquito más suave, porque teníamos que estar, pues bueno, limpiando con mucho cuidadito lo que eran las piezas para que ellos pudieran fotografiarlas y después dibujarlas. Y bueno, había un poco de todo, pero muy bien. Luego estaba, como digo, el grupo de montaña, los fornidos, los que meneaban los sillares, los fuertosorios. Y uno de ellos era mi hermano en París. Mi hermano le encantaba también la arqueología y le gustaba, porque era un hombre muy fuerte, como he dicho antes, y él se prestaba a todas las cosas más rudas, ahí se presentaba él. Para mover sillares, para mover cosas pesadas, él se ofrecía. Me llamo Rafael II Rubí. Esta es la excavación de una pila de años. Primero estuvimos arriba a lo alto del cerro. Después nos venimos abajo y después nos venimos aquí abajo, aquí a Punta la Vía, picando, calmando con una piutilla, buscando. Aquí salió Tito moneda. Aquí está al lado. Pasamos Punta la Vía. Mi nombre es Antonio Ariza González y trabajé en las excavaciones de aquí de La Vega Mena y en la parte de Toscano. La tarea era, pues no nos metían prisa, lo que querían ellos que lo hiciéramos muy perfecto y eso, vamos, que prácticamente se llevaba bien, nos llevábamos los trabajadores bien, porque ellos no nos metían prisa ninguna, lo que querían es que hiciéramos las cosas muy bien hechas, todo muy... por si salía cualquier cosilla interesante, de una moneda o cualquier cosa. Entonces en cada cuadrilla a mí me nombraron al frente de una, para que además de trabajador estuviese el observador, que no se llevaran ciertas cosas, porque eso, el aporte económico era muy pequeño, porque era bronce y poco más, marfil, bronce, o sea que el aporte económico no era grande, pero sí cultural sí era inmenso. Osvaldo era más joven, alto, recio, muy buena persona, por cierto, también, y Suba igual, la primera vez que lo vi que la última, lo vi igual siempre. Y el Di Maya era un poquito más serio, pero también buena persona, muy bueno. El contacto con el profesor Suba no fue precisamente en la Axarquía, fue en las excavaciones de San Buchal, donde lo conocí personalmente con el profesor Sanmeister. Y desde entonces, bueno, pues nos une lo que es una gran amistad en el sentido de que ha sido mi maestro, luego ha sido mi colega, luego hemos sido codirectores de proyectos y hoy, ¿qué quiere que te diga? Pues todo un historial que parte de mi carrera se la debo a Hermann Fritz Schubert. Añadido, buenos días. Hola. Vamos. Hola. Si no me acuerdas, no me acuerdo, no te acuerdas. Ya, sí. De acuerdo. Claro. ¡Otro! Soy María Victoria Pastor, la mujer de Antonio Balcarce. Y lo pasábamos estupendamente, porque el señor Suba es un caballero. Y Antonio lo trataba como si fuera así, ellos se trataban ya como familia, porque eran familia, y todo el que llegábamos, y todo el que venía era familia. Los jefes no, para mí no eran jefes, para mí eran amigos. Prueba de ello es que nosotros y mi señora salíamos de noche a cenar con ellos, que nos invitaban ellos. Yo nunca me consideré, lo digo de corazón, yo nunca me consideré un mandado, yo me consideraba un amigo y que lo vivía lo que hacía, sencillamente así, de fácil.
y no le quito ni le pongo ni le añado nada. Yo me consideraba un amigo de ellos y así me trataban ellos a mí también, con cariño y como un amigo, no como un obrero. Y eso lo mantengo a gala. Esa es la verdad. Soy de Torre del Mar. Soy Manuel Jorge Atencia. Soy trabajador del campo. Y yo pues estuve con Osvaldo y con el señor carretero, pues también estuve trabajando con ellos en las excavaciones. Yo estuve en la Vega Mena, también estuve en los Toscanos, y en la Vega Mena pues estuve en todos los bancales que hicieron. Ahí salió unos canalones ahí, y entonces salieron ahí 2 muertos. El señor Osvaldo era muy bueno para los obreros, no puedo decir otra cosa, era muy bueno. No se metía con nosotros y siempre nos daba un premio cuando sacábamos cualquier cosa. Schubert y mi padre pues eran no jefe y trabajador, eran buenos amigos, lo mismo que con Osvaldo. Osvaldo ya no entraba en la confianza de trabajador y obrero, sino eran amigos totales. Por ejemplo, cuando llegaban estos arqueólogos que venían a hacer el doctorado, pues ellos no necesitaban a nosotros, porque ellos apenas sabían lo que era un estrato, lo que era un tiralínea, se lo teníamos que poner nosotros y decirle que era un estrato. Y ellos tenían en nosotros un cariño enorme. Vamos, es que tuvimos no amistad, sino más que amistad. Cuando vino el señor Suba, pues el trabajo aquí estaba muy mal. Entonces cuando llamaban al Suba, Antonio, a mi marido, cuando lo llamaba Antonio, búscame tanta gente para tal día. Entonces cuando él ya venía, ya se lo tenía todo preparado. Lo tenía todo preparado, herramientas, todo preparado, para cuando llegaba a ellos, nada más que empezar a trabajar. El trato perfecto. Con nosotros ellos eran estupendamente. Nos trataban muy bien y nos daban incluso premios cuando sacábamos cualquier cosilla que ellos lo veían que era interesante. El ambiente de trabajo era buenísimo, con toda la gente, con todos los que venían a trabajar, porque el señor Suba era un caballero, y a la mejor venían porque eran personas que venían a estudiar lo que ellos estaban aprendiendo. Pero el señor Suba, como era de la forma que era, siempre les daba a ellos para que se pagaran su casa, para tener para sus gastos. Y se iba muy contento. Dice, yo tuve el tiempo con ellos y como si fuéramos toda una familia. Digo, ahora el señor Suba es que era de lo que no nos vamos a encontrar en la vida. Y los que venían con ellos, estaba Eduardo, estaba los que venían de allí. Y estábamos todos como una familia. El trato es muy bueno, muy bueno. Ellos no trataban malamente. Las cosas las decían por las buenas. Y le digo, si tenían una falta de algo que tenía que llamar la atención, la llamaba aparte. Las excavaciones que lo hemos vivido nosotros, nos ha dado vida también. Las cosas como son, también nos ha dado vida. Porque mi marido se colocaba y estaba un mes o estaba 2 meses, que estaba la cosa mala, y se me colocaba aquí una pila de criaturas a trabajar cuando el tiempo estaba muy malo. Muy malo. La campaña de excavación para mucha gente fue un balón de oxígeno, porque era una campaña que no era corta, era más bien un poquito prolongada, y luego pues muchas criaturas pues estaban locos porque los metieran, es la verdad, porque económicamente estaban muy mal, y esta temporada para ellos pues le venía muy bien. También el suelo era un poco más jugoso que en el campo, y además era fijo, y había muchísima gente que querían entrar, pero claro, estos señores arqueólogos ya tenían unas cuadrillas montadas de gente que teníamos alguna experiencia, entonces no querían irse de nosotros. Antes de meter más gente, pues la prolongaban incluso hasta un poco más las excavaciones, porque no querían irse de nosotros, que ya teníamos cierto conocimiento sobre el terreno. Fue decisivo, como indico, para mi formación de arqueólogo y de prehistoriador, el conocer un equipo serio, muy sólido,
recuerdo lo que se está hablando, el trato humano agradable, educadísimo hacia todo el personal, que era una cosa pues un poco también atípica en aquellos años y marcaba un poco la diferencia con otros equipos. Y yo como joven estudiante, ¿no?, tuve muchísima suerte de poder desde muy pequeño, yo tenía 18 años, de incorporarme a los equipos en aquellos momentos. Se documentó todo muy bien, porque se excavó con métodos prehistóricos y se documentó muy bien en el campo. Ese trabajo lo hicieron todos, desde los obreros hasta los arqueólogos, los científicos, todos los dibujantes, los fotógrafos, todos han participado. Se ha publicado muchísimo aquí en esta biblioteca, tenemos los libros, muchísimo. En esta exposición, en equipo, se rinde un homenaje a todas las personas que han trabajado para descubrir el rico pasado histórico de la Sarquía, especialmente a los trabajadores y trabajadoras locales. Una de las figuras que sobresale en esta colaboración es Antonio Valcárcel, que estuvo toda su vida ligado a estos trabajos. Antonio Valcárcel nació en Almayate en el año 35 y muy jovencito se trasladó a Torre del Mar y bueno, su familia, digamos que su madre cargaba con los 4 niños y estuvo trabajando de alguna manera para sacarlos adelante, y él desde muy pequeñito pues no pudo estudiar y no pudo formarse, y muy pronto tuvo que incorporarse al trabajo, y al trabajo que había en esta población, que básicamente estaba ligado con la agricultura, aparte de la pesca y de, digamos, las actividades industriales ligadas a los larios, pues la agricultura era la principal fuente de ingresos de la población. El señor Suba les decía, dice, Valcárcel, tú esto no lo has estudiado, pero lo sabes mejor que todos los estudiantes que han venido aquí. Esto es nacido, es que lo vivía. En el año 64 él conoció a los arqueólogos del instituto y tuvo muy buenas conexiones con ellos, en especial con Hermann Fritz Schubart, y desde esa primera campaña donde él excavó en Toscano, pues él de alguna manera se fue haciéndose cargo de los equipos y coordinando un poquito a los obreros, ¿no?, con su escasa formación académica. Pero claro, él desarrolló unas habilidades técnicas muy importantes en el campo y era muy apreciado por eso. Estaba en las 4 esquinas y se encontró con el señor Suba, que venía buscando personal para las excavaciones. Y entonces se encontró con Antonio y entonces le dijo que necesitaba gente para las excavaciones. Y le dio Antonio, le dijo que él le buscaba el personal que necesitaba. Entonces le buscó el personal que necesitaba. Y ya pues todos los años, en vez de venir, él llamaba. Y él le buscaba al personal y cuando él venía ya se lo tenía todo preparado. Y yo también he estado trabajando con ellos, he estado de cocinera. En la excavación entran naturalmente obreros de la zona de Torre del Mar, de Almayate, y allí hubo desde el primer momento una colaboración fantástica. Dentro de pocas semanas de investigación ya se sabía quiénes eran los colaboradores, y entre ellos destacó un amigo y colaborador, especialmente Antonio Valcárcel, que durante varios decenios nos acompañó en estas excavaciones como capataz, como persona de una experiencia técnica y de una perfección de mano de obra que uno que es más bien un teórico nunca aprende en esta forma como un artesano de este tipo. Antonio Valcárcel lo recuerdo yo desde que era así de alto, que venía con la madre, ahí una familia que ya murieron también, campo, que venía a lavar y a limpiar, porque antes no había lavadoras como ahora, ni había, pues venía ahí a trabajar esa casa. Y traía Antonio, chiquitillo. Me acuerdo perfectamente del capataz. Por cierto, muy exigente en el trabajo en todo momento, y además con unos conocimientos que tenía bastante grandes de todo lo que vamos a hacer. El señor Schubart
ha llevado a él también a otras excavaciones, ¿no? Porque tenía mucha confianza en él y entonces estuve con él 3 campañas. Para unas excavaciones en la provincia de Almería nos hemos llevado como capataz otra vez Antonio Valcárcel de Torre del Mar a la provincia de Almería, donde durante 10 años todavía siguió y colaboró con nosotros y junto con unos colegas aquí de la zona de Torre del Mar, hasta que como jefa de cocina figuraba su querida mujer María. De la Torre vinieron varios a trabajar y entre ellos vivía él. Y a él lo sacaron como encargadillo, como de capataz, como el capataz que decíamos nosotros, el capataz Antonio Valcárcel, el carretero, que ahí como lo entendíamos, nos conocíamos por el carretero. Antonio Valcárcel siempre ha sido también temido por toda esta zona de Cerro del Mar, Alarcón y todo, porque él llegaba a una zona que estaba una máquina trabajando y veía, como entendía, tenía la posibilidad de que el que estaba haciendo la obra se la parara. Entonces Antonio no lo querían por aquí, por ese problema, porque te podía parar una obra y el que quiere hacer una obra no quiere que se la pare. Ha sido su vida, ¿eh? Él, eso no se lo tomaba él como trabajo, él se lo ha tomado siempre esto como su alegría, vamos, era su alegría. No solo Antonio Valcárcel sintió un interés especial en las tareas arqueológicas. La mayoría de los obreros participantes, procedentes de las poblaciones cercanas, mostró una gran sensibilidad hacia el proyecto científico. La implicación de esta parte del equipo fue fundamental para el éxito de las tareas. La arqueología es una ciencia y no es solo ciencia, es un interés muy humano de saber de dónde venimos y cómo se ha formado nuestra sociedad, nuestros pueblos, nuestra economía. Que cada vez que íbamos a empezar o a iniciar un trabajo, nos informaban de cómo teníamos que realizarlo y ya a través de tanto tiempo en un sitio y en otro íbamos tomando también unos conocimientos. Se aprendía. Claro, nosotros hacíamos lo que nos mandaban. Decía que va aquí para abajo y ahí era recto para abajo. Era recto, que no hacían trasquilones en la pared, no, recta, como se hace una pared, recta para abajo. Y luego ese día le echábamos agua con la máquina de fumigar y se veía todos los extractos. Como ellos, y eso se fue enterrando, eso fue en varios años se haría y se iba viendo todos los extractos claros. Unos tenían un color, otros tenían otro color, y así iba. Y la parte de allá, la pared ya las pitas que se han perdido, está ahí encima, esa pared estaba en tierra, estaba más bonita. Y ya cuando yo ya no trabajaba, pues ya estaba malo, yo estaba todo el día ahí con ellos. Venía cualquiera y empezaba a preguntarme esto y esto. Yo le decía, mira, esto es esto y esto es esto. Y su padre un día me dice, te vamos a poner aquí de jefe para que explique a todo el que venga, le explique lo que tenemos aquí. Y yo me reía, pero yo seguía explicándole a la gente lo que yo escuchaba de ellos. Porque yo no inventaba nada. De eso tengo yo muy buen recuerdo, eso no me olvida mientras yo viva, porque lo he trabajado y me ha gustado. Porque quien decía esto, de acá para acá, esto para allá, esto. Pero pues eso era un trabajo que estábamos haciendo, que para nosotros no era nada, pero para ellos sí lo era. A mí me absorbió, las excavaciones me absorbieron porque aprendimos mucho de nuestros ancestros, de la época ya fenicia y de ahí para acá, pues fíjate la de cultura que nos dejaron, el legado tan bonito que dejaron, tanto en lo religioso, como trataban a sus difuntos, como en la forma de hábitat que tenían, y
Y yo, la verdad, algunas veces paso por esos sitios, algunas no, muchas veces paso, y me da pena, porque los veo casi en estado de abandono. Cuando yo paso por esos sitios, donde yo trabajaba con esa ilusión, y lo veo todo así, semi-abandonado o abandonado, yo creo que las autoridades, políticos, educadores, de institutos y de enseñanzas superiores, podrían aportar un granillo más de arena, para que eso no se pierda, para que se mantenga esa llama viva. Esa es mi opinión. Pero que nos gustaba, por el más cariño que le hacíamos, no podíamos hacerlo. Pues para mi vida, pues la verdad es que a mí eso me ha ampliado muchos conocimientos de las culturas anteriores a las nuestras, que han pasado por aquí, digamos, por España, tanto libios como sirios, romanos, porque han pasado por las culturas y cada una de ellas nos ha dejado algo, y ese algo pues nos ha ampliado a nosotros los conocimientos y la cultura nuestra, al que ha querido, claro.